En la radio y a lo largo de una carrera escuchamos mucho sobre los mapas de motor y modos que los conductores a menudo cambian y ajustan independientemente o de la mano de ingenieros. Entonces, ¿qué es el mapeo del motor y cómo afecta la forma en que funcionan los autos? Comencemos con lo básico desde el comienzo. Hace mucho tiempo el pedal del acelerador estaba conectado físicamente al cable mecánico de disparo del motor. Cuanto más empujas el pie hacia el pedal, más se abre el acelerador, lo que deja entrar más aire y combustible en los cilindros del motor, lo que genera más potencia al motor a través de una mayor combustión. Era simple pero limitado. Ahora la cantidad de recorrido del pedal del acelerador se mide electrónicamente. Desde la unidad de control electrónico, a veces la lee y luego tomó muchas otras entradas del automóvil. Trabaja exactamente cómo manejar la parte de combustión del motor y en última instancia, la potencia de salida. Todo esto funciona a través de los mapas de motor. Los mapas de motor son esencialmente un conjunto de tablas de datos en las que se observa qué está sucediendo con las entradas del auto y del conductor y descubre qué se supone que debe ser con el motor. Comencemos con el mapa del torque del motor, que es más un plano del terreno que una serie de instrucciones, pero encaja en el panel general. El mapa de torque del motor solo describe la cantidad de torque que el motor entrega de manera estándar en un RPM y cantidad de aceleración. El RPM, o sea, las revoluciones por minuto, y el nivel del acelerador, que es básicamente la cantidad de mezcla de combustible que está bombeando en el motor. Estas dos cosas son sus entradas. El torque es la cantidad de fuerza de giro que produce el motor. Si conoces tu RPM y nivel del acelerador, el mapa te dirá el torque del motor. Así que imaginemos una versión reducida muy simple de este mapa del motor. Podemos modelarlo para ver lo que sucedería con RPM lento, medio y rápido, y también podemos observar niveles estrechos, medios y máximos de aceleración. Esto nos da una buena tabla con 9 escenarios posibles, nuestros outputs. Entonces, si el motor está funcionando en RPM bajo y solo apretamos un poco el acelerador, el mapa nos dice que el motor producirá una pequeña cantidad de torque, y el acelerador en alto RPM produce una gran cantidad de torque y así sucesivamente. Cruzamos los inputs para obtener un output. Ahora tienes la idea. Obviamente, el mapa del motor utilizado en la vida real es mucho más detallado que este. Usa más que nuestros 3 grados de input. Pero este se ve mucho más desalentador a primera vista, así que realmente describe el motor en su conducta habitual. Reunimos esta data al testear un dyno y ver sus niveles en distintos escenarios. Pero si quisiéramos crear un mapa para ver cómo se comportaría de manera diferente a lo normal. Aquí entran en juego diversas asignaciones de motor personalizadas. Podemos crear nuestras versiones de mapa para que cuando un conductor pise el acelerador a una velocidad determinada del motor, la salida de torque será diferente en diferentes mapas. Por ejemplo, podríamos querer reducir el torque a revoluciones más bajas como esto, o podríamos hacer que el salto de bajo a alto sea más dramático. La idea detrás de estos mapas es que vamos a exigirle al motor una cierta cantidad de torque o potencia dado un determinado escenario. Le diremos al motor: si estoy presionando el acelerador hasta la mitad de su aceleración, 8000 RPM, más vale que me dé 180 de torque o lo que sea. A veces se hace referencia a este mapa como el mapa de demanda del piloto, ya que el piloto demanda cierto output del motor mediante el pedal del acelerador. Simplifiquemos esto sacando la velocidad del motor de la ecuación para que podamos pensar en lo que los mapas del motor podrían significar para el conductor. Entonces pensemos en la relación entre el pedal del acelerador y el torque del motor. Entonces usted es el conductor y cuando ajuste el pedal con el pie tendrá expectativa de lo que hace el motor, qué tipo de potencia se entrega a las ruedas traseras. Hagamos un pequeño gráfico que muestre cuánto se empuja el pedal del acelerador a lo largo de la parte inferior y cuánto torque le da el motor por el lado. Las reglas dicen que el porcentaje de 0 a 100 del acelerador debe traducirse del 0 al 100% del torque disponible respectivamente. Así que aquí y aquí podríamos dibujar una línea recta entre estos puntos para crear una relación lineal, y eso significaría que 50% de aceleración produce 50% de torque y 27% de aceleración produce 27% de torque. Si soy un conductor, eso sería muy intuitivo para mí. Sabría dónde estoy con esto, pero considere esto: si está acelerando en una curva lenta, debe tener cuidado con el giro de la rueda, lo frena y desgasta los neumáticos, y esto sucede si da demasiado torque. Por lo tanto, es posible que desee que el pedal sea más delicado al principio, con cada centímetro de recorrido en el pedal produciendo un cambio menor en el torque. Por lo tanto, puede lograr finalmente un aumento suave de torque a velocidades más bajas. El mapa del motor tendría un gráfico más superficial al principio. El primer 30% del recorrido del pedal le brinde solo el 10% del torque del motor. Es uno de los escenarios del mapa de demanda del torque del conductor. Tal vez tenga uno que se adapte al clima húmedo, donde el giro de la rueda es un gran problema. Incluso a altas velocidades, es posible que tengas mapas de más o menos energía, dependiendo del ritmo. Si vas a full en la mitad de una carrera, tus mapas incluso variarán de una pista a otra con un circuito lento y apretado como Mónaco, requiriendo una sensación diferente.
Por ejemplo, Spa-Francorchamps, que requiere mucho menos en esquinas lentas y mucho más control sobre velocidades y revoluciones altas. Una gran parte de esto es cómo se siente el piloto. El mapeo ayuda al piloto a dar el poder que necesita en modo en el que les gusta usar el acelerador. Dos pilotos del mismo equipo en la misma pista pueden usar el acelerador de distintas maneras en sus mapas. Ya sea como espectador o conductor, debe entender esto. Puede que ahora se haya vuelto inconscientemente intuitivo. Al usar el pedal del acelerador, tiene una idea de cómo se va a comportar el auto. Ya sabe cómo se siente a diferentes RPM y, por cierto, hay limitaciones sobre cómo construir sus mapas de motor. Debe enviarlos a la FIA. Vigilará de cerca el control de tracción o el control de lanzamiento. Puedes ver cómo es el arte de administrar el giro de las ruedas por computadora es un poco control de tracción, entonces se le provee el motor del torque demandado por el piloto. Bueno, utiliza una serie de otros mapas para generar inputs en la mecánica del motor para entregar el torque demandado, particularmente el mapa de sincronización del encendido y el de sincronización del inyector. Estos dos mapas son esencialmente solo tablas, que indican al motor cuándo encender la bujía y cuánto combustible entregará el cilindro, al observar la velocidad del motor o las RPM y la cantidad de torque que actualmente trabaja el motor. No nos vamos a entrar en detalle aquí, pero si la potencia del motor proviene de la mezcla de aire y combustible que se inyecta en los cilindros y una bujía que se enciende para quemar ese combustible y conducir los pistones, en el ciclo del pistón de inyección, compresión, combustión y agotamiento, el momento exacto de encendido de la bujía, el encendido y la cantidad de combustible entregado, la inyección, pueden tener bastante efecto sobre el output del torque del motor. A través de los mapas de encendido y expulsión, el SU revisa el mapa de demanda del piloto. Revisa el estado actual del motor y otros factores, como la temperatura del combustible y calcula la configuración de combustión exacta para las demandas de torque. Suena complicado, pero todo sucede increíblemente sin problemas. Este es un mecanismo diferente a la configuración de mezcla de combustible, que quizás conozcas del Codemasters por su configuración Lean, estándar y Rich Mix, y si bien puedes mapear motores para trabajar con mezclas de combustible e inclinarte hacia las compensaciones de poder y eficiencia, eso es para otro momento. Revisemos algunas de sus preguntas. ¿Terminaste el video de logos antes del sponsoreo de Philip Morris con Ferrari? Sí, bueno, estaba a punto de hacerlo cuando Ferrari anunció que cambiarían de logo. Estaba muy decepcionado. Pegaron un logo feo en la cubierta del motor. Y eso fue todo. Asumo que mis son buenos una instalación de embotellado. ¿Cuál fue mi logo favorito este año? Mis logos favoritos tienden a ser los que se han modificado realmente bien el año anterior. Así que creo que todo el de sabor es realmente inteligente y todavía estoy enamorado de lo que Toro Rosso ha estado haciendo últimamente. Pero creo que Renault hizo algo realmente bueno este año y Gianluca pregunta qué pasaría si Toro Rosso no tuviera un segundo piloto. Bueno, si aparecieron con un solo automóvil, la FIA los clasificaría como no presentados adecuadamente a una carrera y si la FIA considera que no tienes los medios para participar en la competencia, tu equipo está descalificado de todo el campeonato. Entonces Taurus empujará a Maldonado allí si es necesario. Hasta la próxima.